Damos la palabra ahora a Daniela Chavarro Fonseca, de la Universidad Sergio Arboleda, sobre Soledad Acosta de Samper, primera historiadora de la antigüedad en Colombia. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso y al Museo Arqueológico Nacional por permitirme estar acá. Soledad Acosta de Samper, nacida en 1830 en Bogotá y fallecida en 1913 en la misma ciudad, es probablemente la mujer de letras más prolífica del siglo XIX en Colombia. Su obra ha sido cuidadosamente analizada desde la literatura desde finales del siglo pasado y es una figura reconocida en el ámbito académico por su importancia en la prensa, la literatura y la vida política colombiana. Sin embargo, el estudio de su labor como historiadora y de sus numerosas publicaciones en dicha materia queda aún por profundizarse. A través de esta comunicación quisiera retomar su primera publicación en el campo de la historia para explicar por qué puede ser considerada la primera historiadora de la antigüedad en Colombia. Esta presentación busca dar cuenta de mi trabajo de investigación en torno a la obra de Soledad Acosta, estudios históricos sobre la mujer en la civilización como un caso de recepción de la antigüedad dentro del contexto colombiano. Esta obra de finales del siglo XIX es una historia de la antigüedad en clave femenina, escrita y publicada por entregas entre 1878 y 1881, en la revista La Mujer. Esta revista fue la primera revista colombiana femenina escrita exclusivamente por mujeres y en ella encontramos una historia de la civilización basada en numerosas fuentes, pero cuyo objeto principal era destacar la influencia de la mujer en la construcción de las diferentes civilizaciones antiguas. Con el ánimo de contribuir a los estudios de recepción en el ámbito iberoamericano, trataré entonces 3 puntos esenciales que me permiten defender a Soledad Acosta como una historiadora de la antigüedad en el contexto colombiano. Primero hablaré del desarrollo de una metodología propia como historiadora, luego caracterizaré su reescritura de la historia antigua desde una perspectiva femenina y por último analizaré el uso político que hace de esta. Pretendo ahondar aquí en la propuesta del doctor Ricardo del Molino, quien en el Congreso de Anío en 2022 presentó a esta autora entre los pioneros de la historia antigua en Colombia. Soledad Acosta se consolidó progresivamente como una historiadora erudita o aficionada. Su obra en esta materia comenzó con novelas históricas y culminó con la Biblioteca Histórica publicada en 1909. Mencionemos de paso que fue la primera mujer miembro de la Academia de Historia de Colombia desde su fundación en 1902 y delegada oficial de la República de Colombia para el 9º Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en 1892 aquí en Madrid. Lo anterior nos permite afirmar que Soledad Acosta de Samper fue admitida como historiadora por sus contemporáneos. Sin embargo, queremos hacer hincapié en que su trabajo tiene 4 elementos que nos permiten decir que en ella hay indicios de una concepción moderna de la historia. Considero que puede ser una intuición propia de la misma particularidad de la autora, pero que nos invita a profundizar en el estudio de su obra. Por un lado, hace una amplia revisión de fuentes secundarias, las cuales consisten principalmente en autores europeos del siglo XVIII y XIX. A partir de estos, además, desarrolla un aparato crítico sistematizado en notas al pie que incluye a veces el traductor o la editorial. Asimismo, la autora basa también su relato en los historiadores y autores clásicos, citando a Heródoto, Livio, Cicerón, Plutarco y Jenofonte. Se basa también en el documento y el vestigio, mencionando entre sus fuentes los hallazgos de Schliemann en Troya y las ruinas de Pompeya. Por último, hace una distinción entre la memoria y la historia, planteando el problema que presenta el mito frente a la verdad en el caso de Grecia y Roma, y explicita la necesidad de profundizar en la construcción del relato histórico a través de la búsqueda de vestigios. Todo esto, además de dar prueba de una labor investigativa, habla de un trabajo riguroso que la acerca a la labor del historiador moderno. Ahora bien, con la metodología anterior, la autora retomó las figuras antiguas poniéndolas en el centro de su relato histórico, las figuras femeninas, llegando a reescribir la historia antigua desde una nueva perspectiva. Hemos de decir que aunque los estudios históricos tratan diferentes civilizaciones, la mayor parte de las entregas están dedicadas a la mujer en Grecia y Roma, y esto nos ha permitido un análisis de la obra en el marco de los estudios de recepción.
En esta obra encontramos más de 40 nombres de personajes femeninos de Grecia y Roma que corresponden con los periodos convencionalmente establecidos y le permite a la autora una reconstrucción del relato histórico, que puede ser incluso estudiado a partir de la periodización moderna. Asimismo, hemos de decir que su obra se concentra en dos aspectos: la descripción de la condición de la mujer en la antigüedad grecorromana y su participación en la sociedad. Esta participación puede ser bien desde el ámbito privado, a manera de esposas y madres de las grandes figuras masculinas, bien desde el ámbito público, a través de la mención de mujeres reinas, oradoras, filósofas y letradas. Así, considero que a través de las figuras históricas antiguas, la autora buscó ofrecer un nuevo relato. Estas figuras, a su vez, desempeñan un papel paradigmático, ofreciendo a sus lectoras una historia magistra vitae. De hecho, desde la presentación de los estudios históricos, la autora defendió la historia como maestra de vida, citando a Cicerón, y explicitó su voluntad de educar a las mujeres bogotanas en la materia para hacerlas conscientes de su papel en el desarrollo de las civilizaciones. Esto hace que dentro de esta reescritura de historia antigua, Soledad Acosta de Samper destaque en particular figuras femeninas en las que les concede una amplia incidencia en el ámbito público con un fin pedagógico y ejemplarizante. Este relato, a mi manera de ver, responde entonces a un uso político de la historia en la medida en que reivindica un espacio público para la mujer a través de la educación y su influencia cultural desde el ámbito privado. En primer lugar, queremos resaltar que la autora en sus estudios históricos se concentra en el espacio europeo, pues se piensa heredera de una tradición. De hecho, quisiéramos recalcar que para la autora no hay una diferenciación entre lo que consideraríamos la civilización europea y la hispanoamericana, en la medida en que se siente hija de España y, por tanto, hija de Europa, de Grecia y de Roma. Es por eso también que el ideal de progreso que promueve es con base en las sociedades europeas y asimismo busca rescatar una historia que pretende común. Así se siente heredera de Grecia y Roma como cualquier autor europeo y por ello habla de nuestra civilización. Por tanto, la primera invitación que hace a sus lectoras es a sentirse parte de una herencia común con Europa que permite una identificación de las mujeres bogotanas con las figuras antiguas grecorromanas. Luego, quisiéramos retomar el hecho de que tanto en la historia de la mujer griega como en la de la romana, la autora refiere siempre a los personajes masculinos en relación con episodios en los que las mujeres toman un rol central. Es por esto por lo que concluimos que estudios históricos son en realidad una reelaboración de la historia antigua que busca escribir en particular una historia de la mujer, logrando así una apropiación del relato histórico. Esto responde, de hecho, a una voluntad manifiesta desde el primer número de La Mujer, donde la autora explicita la necesidad de volver a contar la historia para sus contemporáneas. Podemos entonces afirmar que la historia antigua de Soledad Acosta de Samper es en realidad un rescate de las figuras femeninas dispersas entre autores por ellas consultados, a las cuales concede un rol central en el acontecer histórico y por tanto dota de un relato coherente donde ellas son el verdadero eje de la civilización. Y esto, aun cuando no corresponda con una verdad histórica, sí responde a las pretensiones de la autora y a la reivindicación de un espacio propio para la mujer en el progreso de la civilización. A partir de las figuras grecorromanas analizadas, hemos de concluir que la autora caracterizó a los personajes en función de su rol de madre y esposa de ciudadanos. Esto parece obedecer sobre todo a figuras ejemplarizantes que, aparte de su tarea como madres y esposas, son también instruidas e incluso llegan a participar de la vida pública. El conocimiento de la historia antigua y en particular el de las figuras femeninas se convierte en condición de posibilidad para la acción de la mujer en la sociedad. Así, si la mujer es la encargada de preservar en la sociedad un sentido de moralidad que lleva a un auténtico progreso, siguiendo estas consideraciones de la época, los ejemplos de figuras históricas educadas en las letras y capaces de incidir en el espacio público obedecen también a la búsqueda de un cambio en la mentalidad de la que la autora parece ser promotora. Esta reelaboración de la historia hace de Soledad Acosta de Samper una historiadora de las mujeres de la antigüedad. Su trabajo como historiadora erudita le permitió desarrollar un aparato crítico que dio paso a un nuevo relato histórico capaz de poner en el centro a la mujer y dándole un papel secundario a los grandes hombres de la historia antigua. Así redefinió el rol de esta.
La obra de Soledad da Costa de Samper como historiadora de la antigüedad nos indica que en el contexto iberoamericano hay también un conocimiento de los clásicos y que se recoge una herencia grecorromana, dando lugar a un relato histórico que es vehículo de nuevas ideas políticas sobre el lugar que ha de ocupar la mujer a finales del siglo XIX y nos invita, por tanto, a seguir nuestros estudios en dicho contexto.